Hola, estamos hoy en Virtual Médico en una entrevista con el doctor Gerardo Ordiales Benayas. Él es licenciado en Medicina y Cirugía por la Facultad de Granada y tiene también un diplomado en Homeopatía y Bioterapia por la Sociedad Española de Medicina Homeopática y Sociedad Francesa de Bioterapia. Es fundador y director del Centro Médico de Vitalización y Estética Vitalmar en Aguadulce, fundador y director del Centro Médico Natural Health. Es máster universitario en la Sociedad Española de Cirugía Estética, de Medicina Estética, de Envejecimiento por la Facultad de Medicina de Sevilla, de Medicina Biológica y Anti-Aging, y es miembro de varias sociedades como la Sociedad Española de Medicina Estética, la Unión Profesional de Médicos y Cirujanos Estéticos, la Sociedad Española de Cirugía Estética, la Sociedad Española de Ozonoterapia, la Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular, la Sociedad Internacional de Flebología, Sociedad Española de Medicina y Cirugía Cosmética, de la European Society for Laser Aesthetic Surgery, de la Sociedad Española de Medicina Biológica y Antienvejecimiento, de la Sociedad Española de Trasplante Graso Autólogo, de la Sociedad Española de Ginecoestética y Cirugía Íntima y de la Sociedad Española de Médicos Integrativos. A su vez, en la actualidad es el director médico del Centro Médico Biomar en Almería y es director de la Unidad de Medicina Integrativa Regenerativa en la Clínica Himera en Melilla. Buenos días, doctor Gerardo Ordiales. ¿Cómo está usted? Pues muy buenos días, Pablo. Pues me encuentro bien, gracias a Dios. Agradezco que me concedas esta entrevista porque sabes que tenemos una amistad de hace muchos años y estoy observando últimamente pues la plataforma de Virtual Medicum y realmente pues le veo un futuro esperanzador y además de frescura porque hay compañeros y profesionales fantásticos y yo espero que en un momento os pueda servir de utilidad. Muchísimas gracias, doctor. Hablemos de medicina estética regenerativa, esta disciplina que va en auge, que es verdad que lleva unos cuantos años, pero en la que tú te has hecho un espacio muy destacado y eres un experto que tiene mucho para contar con tantos años de experiencia. Cuéntanos un poco ese campo de la medicina estética regenerativa, cómo lo explicas y cómo lo desarrollas. Bueno, yo creo que en principio tenemos que hablar genéricamente de lo que es la medicina regenerativa. La medicina regenerativa está ocupando un lugar importante en nuestro hábitat, en nuestro sistema terapéutico y de alguna manera es algo que ya viene desarrollándose hace varias décadas, por lo menos unos 30 años aproximadamente. La medicina regenerativa es extensiva a muchas especialidades y dentro de ellas sería pues la medicina estética, donde yo tengo algo que decir, porque ya son muchos años observando y poco a poco integrándome en los conceptos y en la filosofía. Yo creo que lo mejor sería definir lo que en sí, hay muchas definiciones. Yo te daré una definición pues bastante sencilla y esquemática sobre lo que sería la medicina regenerativa. La medicina regenerativa podría ser un conjunto de acciones y procedimientos terapéuticos cuyo objetivo es restaurar, regenerar o reemplazar células, tejidos y órganos humanos para restablecer su funcionamiento normal y fisiológico. En general, se pretende este objetivo favoreciendo y estimulando los mecanismos propios de reparación del cuerpo humano. Cuando esto ya no es posible, se recurrirá a la ingeniería de tejidos y a la terapia celular autóloga e incluso heteróloga. Esto sería el último eslabón. Es por lo que hoy día se cree mucho sector de profesionales que son las células madre, no es mucho más. ¿Y qué es eso mucho más que realmente, qué podemos hacer? Pues muchos médicos hoy en día hacemos, a veces sin darnos cuenta, medicina regenerativa. Sabemos que la célula necesita nutrirse, oxigenarse y eliminar sus desechos. Evidentemente, ¿cómo podemos o cómo vamos haciendo medicina regenerativa? Pues bueno, fundamentalmente tenemos que utilizar medidas eficaces y saludables como la buena alimentación y la nutrición ortomolecular, el control de tóxicos externos e internos, que hay muchos y cada vez más en este hábitat que tenemos. Por lo tanto, el hábitat ha de ser lo más favorable posible, vivir de la mejor manera posible con la menor contaminación posible. Hay tóxicos ambientales, radiaciones, etcétera,
disminución de la capa de ozono. Estamos expuestos a grandes agresiones y, por lo tanto, nuestros tejidos vivos, células, órganos y tejidos no están exentos de estos peligros. Por otra parte, una manera de hacer medicina regenerativa pues es tener buenas relaciones psicosociales. En este caso, recomiendo mucho tener amigos y, entre otras cosas, reírse. Estamos empezando a ser una sociedad, por lo menos en España, un poco triste, un poco deprimida. Son muchos los retos y muchos los problemas que tenemos, sobre todo incluso en nuestra juventud. Esto influye negativamente, nos produce un grave oxidación celular y nuestras células envejecen más rápidamente. Por supuesto, y en los tiempos que vivimos, reforzar el sistema inmunitario. Fijaros, la epidemia o la pandemia que hemos tenido tan impresionante, pues tenemos que prepararnos y tenemos que esforzarnos por mejorar nuestro sistema inmunológico. Desde la óptica de la medicina regenerativa podemos hacer muchas cosas por nuestros pacientes. Control de los agentes patógenos, algo más así, pues hoy día pues estamos siendo invadidos por muchos noxas, muchos agentes patológicos. Hubo una época que era la época de las bacterias, cuando creíamos que empezamos a tener con los antibióticos contra las bacterias, ahora vienen los virus y cada vez más mutaciones y cada vez nuevos retos de la medicina actual. Y por último, pues muy importante, que la célula nuestra tenga gasolina suficiente. ¿De qué se nutre? Aparte de los nutrientes, la célula necesita oxígeno y necesita tener limpio el sistema de intercambio, los mares que nos traen los alimentos y los mares que se llevan, digamos, nuestros detritus y nuestras contaminaciones. Bien, pues todo esto de medicina regenerativa se puede perfectamente aplicar a la medicina regenerativa estética. En medicina regenerativa estética, una cosa muy importante es prevenir antes de lamentar o antes de cortar o antes de poner una prótesis, porque ya no tenemos tejido celular y tenemos que reemplazarlo por algo artificial o incluso, afortunadamente, el futuro va a estar en la terapia celular. ¿De acuerdo? Doctor, a mí esto me suena a un encaje óptimo con la corriente tan fuerte a nivel mundial de la búsqueda de las personas en general de una medicina natural, ¿no? De tratar de que las cosas no sean artificiales. Y lo que tú explicas, que es prácticamente ayudar al cuerpo a estar en homeostasis saludable y ser una persona sana, me gustaría entender mejor cómo puede la cirugía estética o cómo consigues que la cirugía estética se maneje dentro de estos principios sin caer en la artificialidad total, que tiene su validez, pero bueno, esta es una alternativa de muchísimo interés. Bueno, yo creo que la medicina estética, tal como yo la entiendo en la actualidad, después de muchos años de reflexión y de evolución, pues tiene que ir hacerse una medicina, digamos, más que sintomática. Es decir, tengo una arruga y hago un solo relleno. Creo que es muy importante ir al origen y conocer el por qué ocurre, por qué se forma la arruga, por qué se nos descuelgan los tejidos, por qué nos aparecen esas manchas en la piel tipo seniles, etcétera. Pues conociendo un poquito lo que es la fisiología de nuestra dermis, pues posiblemente actuando a ese nivel podemos parar el tiempo y podemos evitar deterioros grado 3, grado 4, que ya tienen soluciones más complejas, incluso de tipo quirúrgico. Entonces, la medicina estética debe ser una medicina estética preventiva y estar encaminada a proteger, a mantener en el tiempo y en la salud a las células dérmicas, fibroblastos, etcétera, etcétera. Entonces, esto realmente lo hacemos con este concepto y nos va muy bien. Sabemos recientemente que nuestros tejidos dérmicos empiezan a envejecer de una manera cuantificable a partir de los 21 años. Y sabemos, por estudios que se han hecho, que a partir de los 21 años envejecemos un 1,5%, perdemos fibroblastos, que son células muy importantes, fabrican colágeno y elastina y otras cosas más, perdemos 1,5% al año. Eso quiere decir que cuando tenemos 30, 31 años hemos perdido un 15%.
es poca cosa, no se ve casi ni en las fotografías. Pero claro, si corremos una década más, a los 40, pues ya empezamos a tener cosas, se empieza a poner la cosa un poco complicada. Nos miramos al espejo, hacemos así un poco y decimos, uy, aquí me está saliendo arruga, oye, yo me veo distinto. Bueno, pues nosotros con la medicina regenerativa estética podemos actuar a esos niveles, podemos parar, podemos recuperar, fortalecer y regenerar fibroblastos y conseguir un aspecto completamente natural, sano y competente, y probablemente necesitaremos menos técnicas complementarias, que yo no estoy en contra, o sea, no todo natural, es todo, digamos, equilibrado. Así que no se lleva bien el prevenir esas células que cumplan su función como cuando son más jovencitas, pero también a veces tenemos que ayudarles, pues para eso tenemos muchas técnicas en medicina estética. Cuanto más mejor y cuanto más conozcamos, más posibilidades de éxito terapéutico, digamos, tenemos. Pero digamos que hay que entrar desde dentro hacia afuera. Si queremos restaurar una casa o una pared que se ha deteriorado, no basta solo con una pintura. Antes de pintar tenemos que quitar humedades, tenemos que sanear el cemento que se ha ido deteriorando y posteriormente terminar pues con algo visualmente, digamos, estético o visualmente una decoración. Este es el concepto básico y por eso cuando hacemos las entrevistas con nuestros pacientes vamos primeramente le explicamos o intentamos intuir qué le está pasando. Si sabemos qué está pasando, por qué ese tejido está envejeciendo y actuamos en ese momento puntual, probablemente detengamos el tiempo y los pacientes tengan una vida estética mucho más larga, incluso con 70-80 años puedan tener una imagen, una presencia física estupenda. Doctor, en cuanto a los colegas médicos, ¿no? Que vamos a contar contigo en debates médicos, que va a ser un honor y un placer, y además creo que vamos a contar también con cursos tuyos, que en ese cajón de herramientas que se amplía con esta visión de la medicina regenerativa en estética, ¿me puedes dar algunos ejemplos de aplicaciones prácticas? Bueno, yo cuando alguna vez en nuestro instituto hemos tenido que desarrollar pues algún curso, alguna formación o nos lo han pedido, que no me dedico expresamente a esto, pero de vez en cuando, bueno, pues ya por la edad ya me corresponde no solamente aprender, sino también intentar comunicar lo que he aprendido de otros compañeros. Pues cuando hacemos esto, lo primero que hacemos es al mismo tiempo que vamos enseñando tecnología, cosas que hacemos, lo muy importante en medicina estética es medir los tiempos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues nunca poner la casa sobre primero el tejado antes que los cimientos. O es que yo he aprendido a poner votos y ya voy a resolverlo todo con votos. Yo creo que no. Yo creo que cuanto más cosas sepamos es mucho mejor. Pero existen diversos estadios, establecemos arquetipos y enseñamos o intentamos transmitir nuestra experiencia de cerca de casi 40 años y damos una visión de cómo podemos enfocar un tratamiento estético, pero que parezca completamente natural, que no sea un efecto artificial. A veces, con toda nuestra buena intención del mundo, podemos conocer técnicas, pero a veces envejecemos a los pacientes prematuramente. Hay que ser muy prudente cuando se hace un labio, hay que ser muy prudente cuando estimulamos un pómulo, hay que ser muy prudente en todo lo que hacemos. Y tiene que parecer que nosotros, yo siempre he dicho que no podemos jugar a ser a Dios. Como mucho podemos pretender ser los monaguillos de Dios. Esto lo digo con convencimiento absoluto. Y lo que tenemos que hacer es intentar favorecer al paciente, y sobre todo no estropearlo prematuramente. A veces he visto estas cosas y a mí me parece un poco lamentable, me da un poquito vergüenza ajena. Esto es así, la prudencia y el ser conservador es muy importante. Claro, todo esto requiere un proceso de aprendizaje. El aprendizaje, el hacer una cosa, a veces en compañeros, la mayoría muy habilidosos, se hace pronto, pero la reflexión de qué es lo que tiene que hacer, qué se tiene que hacer en un momento puntual es lo que se aprende a lo largo de toda una vida. Yo a veces intento, cuando viene algún compañero y tan bondadosamente pues me elige para que le pueda ayudar o instruir en algún tema, pues como yo de grandes profesores, grandes maestros, pues intento por lo menos explicarle esas cosas que a veces no vienen en los libros, y esas cosas se llama sentido común, observación y prudencia.
De acuerdo. Yo te quiero preguntar por un tema que recuerdo que hemos conversado ahora unos 15 años ya, y sé que tú has trabajado y trabajas mucho con la grasa. Háblame un poco de la aplicación de la grasa que haces tú. Bueno, esto ya me viene de hace tiempo. Ya voy cumpliendo hace aproximadamente 36 o 37 años. Yo tenía yo me formé con un cirujano plástico, un traumatólogo y un cirujano general. En principio con el cirujano general, que fue un gran maestro. Y en aquella época ellos tenían que resolver a veces pues lesiones, accidentes complejos, y había pérdida de sustancia. Y los primeros escarceos, estaba yo en tercero de medicina, yo ya me iba a los hospitales con ellos y veía que tenían que utilizar tratamientos sustitutivos para reponer tejidos que ya no existían. Y de hecho, pues empezaron a trabajar mucho con reposiciones, implantes de tejido graso. Y en algunos casos con resultados muy interesantes. Ahí yo ya, pues cogí un poco esto. Después, ya cuando había terminado la carrera, pues tuve la opción de tener también grandes profesores que me instruyeron en el mundo de la modelación corporal, de la lipoescultura, y la grasa fue algo que formó parte de mi vida. En los primeros momentos sabíamos o creíamos que la grasa, parte de la que poníamos, se iba. Y claro, entre otras cosas, como yo vivo en Andalucía y en Andalucía siempre el concepto es más, se dice, échale más comida, más vale que sobre, que no que falte, pues poníamos demasiado tejido graso a veces cuando hacíamos un facial, una cara, un pan facial. Y en algunos casos observábamos que se reabsorbía algo más del tejido graso que nosotros queríamos. Ha ido pasando el tiempo y nos dimos cuenta relativamente pronto que estábamos cometiendo un error. Es decir, cuando haces un implante de tejido graso en un tejido, hay un contenido que es la grasa y un continente que es la que la recibe. Bueno, pues si tú tienes un apartamento de 50 metros y te dicen viene una avalancha, pues por ejemplo, de migrantes, y los tienes que acoger circunstancialmente, pues si tienes 50 metros y acoges a 100, pues ni se pueden duchar, ni pueden comer, ni los puedes nutrir, sería un desastre. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nuestro contenido, o sea, nuestro tejido, está preparado para recibir una cantidad o un volumen determinado. Si pones más, se produce una necrobiosis aséptica porque hay un déficit de riego y por lo tanto el implante o el relleno va a fracasar. Y bajamos radicalmente los volúmenes de tejido. Y eso fue una cosa, un gran avance porque veíamos que los tejidos, los implantes eran mucho más estables. Fue algo realmente importante. Después han ido descubriendo muchas cosas y bueno, de alguna forma en la actualidad, hoy en día, después de 37 años, intentamos utilizar una técnica que no sé si alguien la habrá también denominado así, pero yo hace tiempo hablo del lipofilling optimizado. Optimizamos el tejido graso, lo reforzamos además con una dosis de plasma. El lipofilling está enriquecido a 2 a 8, por ejemplo, centímetros cúbicos. Todo eso se aprende no ahora, sino con el tiempo, pero estamos consiguiendo resultados realmente muy bonitos. Y sobre todo descubrimos en la última década que la grasa tenía algo muy importante, que ya lo veíamos al principio, incluso cuando no lo hacíamos tan bien, y es que le daba una vida a los tejidos impresionante. Yo le llamé a aquella situación el elemento plástico de la grasa. La grasa tiene algo que no tienen otros materiales. Y mucho tiempo después, casi 20 años después de estar haciendo ya lipofillings, me di cuenta, o nos descubrieron, la ciencia descubrió que en la grasa existía algo llamado células madre. Era muy rica en células madre. Y esas células madre pues eran lo que yo creía que era el elemento plástico de la grasa. Hoy en día el tejido celular, el adipocito, puede ser absorbido por el sistema inmunitario, una parte, o metabolizado, pero las células madre yo estoy convencido que quedan. Y por lo tanto, cuando haces un implante de tejido graso, dejas una fábrica de células madre permanente y por lo tanto favoreces a que esos tejidos tengan una juventud muy duradera. De hecho, lo tengo comprobado, tengo una tía, y lo digo por la tía porque es una persona cercana, que lleva casi 37 años y está más joven ahora que cuando realmente le hice el implante.
¿de acuerdo? Esto es una cosa, una avanzadilla, pero sí, es una técnica realmente bonita, creo en ella muchísimo y es una auténtica técnica de rejuvenecimiento. Suelo utilizarla en una fase 3 de deterioro facial cuando se ha perdido el tejido adiposo en gran parte o bien no sabes por dónde empezar. Pues empiezo generalmente con un lipofilling optimizado, aparte de otras técnicas combinadas. Muy bien, doctor. Bueno, yo ya estoy preparando todo para tu presencia en debates médicos, para que los profesionales puedan escucharte, preguntar y compartir sus experiencias con las tuyas. Así que, sin más, agradecerte mucho de tu tiempo. Esta entrevista ha sido un placer, como siempre, y ya te esperamos en debates médicos. Pues muchísimas gracias nuevamente por haberme recibido. Espero que algún día pueda aportar alguna cosa de tantos años y enhorabuena por este proyecto, por esta plataforma que por lo que he estado viviendo, estuve hace poco la entrevista que existe también a la doctora Ribó, creo que Ribó no Ribé, pues, que la conozco hace muchos años, una fantástica profesional, estoy totalmente de acuerdo con lo que ella suscribe, con experiencia, las cosas, se requiere también experiencia, todos ahí tenemos un comienzo, pero hay que ser prudentes, eso lo digo a todos mis compañeros, y con la prudencia, con el cariño y el amor profesional que los médicos solemos tener, pues podemos ayudar a mucha gente. Encantado y si algún día os puedo ayudar, pues aquí me tenéis. Estupendo, doctor. Muchas gracias.